tema que quiero tocar hoy lo he titulado Su victoria es nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Si usted tiene Biblia, acompáñeme a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Este momento en la vida de Jesús marca el sueño por el cual Él vino a la tierra, y fue rescatar, salvar y perdonar a la raza humana. La obra de Jesús fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y yo creo de que hablar de Cristo y de su obra redentora no lo debemos de tomar tan a la ligera, porque realmente fue un magno evento que trae una bendición supremamente grande a nuestras vidas y a nuestro ser. Yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, cuando comencé a acercarme a Dios, comencé a leer la Biblia, comencé a orar, comencé a congregarme. Recuerdo que en mi corazón comenzaron a haber muchas inquietudes, porque precisamente pues Dios se muestra en la Biblia como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando yo empecé mi vida cristiana, fue a tener como un encuentro con Jesús, como que mi vida espiritual, en mi caso personal, comenzó a centrarse en Jesús. Luego más adelante comencé como a conocer quién era el Padre, comencé a conocer más adelante quién era el Espíritu Santo en la Trinidad. Pero al principio mi interés se centró en Jesús y comencé a tener muchas inquietudes. No sé si usted se ha hecho preguntas que son válidas. Yo me pregunté: ¿cómo así que Dios se hizo hombre? Una pregunta. ¿Cómo así que Él vivió 30 años, 33 años entre nosotros? ¿Por qué? Comencé a preguntarme por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera, o sea, morir en la cruz de esa manera tan brutal, de esa manera tan salvaje. ¿Por qué pasó 3 días muerto y luego resucitó? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Pero en mi caso, esas preguntas fueron muy importantes porque generaron en mí el querer buscar respuestas. Entonces comencé a orarle al Señor y me di cuenta de un versículo que dice que Él se revela a cada quien como Él quiere. Y algo que nosotros necesitamos de parte de Dios es pedir revelación. La palabra revelación significa quitar un velo. Una persona puede leer un versículo, pero llega otro y lee el mismo versículo y ¡wow! Revelación para su vida. Porque a esa persona Dios le quitó un velo y la palabra y el espíritu en la palabra fue revelada a su espíritu y trajo un rema que transformó su manera de pensar, de ser. Entonces yo comencé a acercarme a Dios, comencé a leer toda la Biblia. Yo creo que si usted tiene preguntas, entonces busque las respuestas, porque hay personas que se quedan solo haciendo preguntas. El otro día un joven me pidió consejería y vino con un listado grandísimo de preguntas, pero lo vi fue tan confundido y yo le decía: no te confundas, ve a la verdad de la palabra de Dios. Y cuando digo de encontrar respuestas, es ir principalmente a la palabra de Dios. Porque este joven no leía Biblia, no tenía interés en estudiar la palabra de Dios.
Y algo que es determinante y necesitamos entender es lo que dice la Biblia en el libro de Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Parece que todos nos sabemos ese versículo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad. Pues, ¿qué hay que hacer para ser libre? ¿Conocer qué? La verdad. Y cuando la Biblia habla de libertad, escúcheme bien, no solamente está hablando de una libertad de demonios, de vicios, de drogadicción o de ataduras demoníacas, no, también está hablando de que usted pueda entrar a vivir una vida en libertad económica, una vida en libertad en su manera de pensar, en libertad en su parte familiar, en libertad en todo lo que usted desarrolla. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la verdad. Y con esto quiero instarle a usted a que sea una persona que tenga hambre por la palabra. Hambre. Así como usted desayuna todos los días. Bueno, esta semana no estamos desayunando, ¿no? A ver, ¿quién desayunó hoy? Esta semana no. Pero así como tenemos el hábito de comer, tenemos que crear el hábito de la palabra de Dios. Y no solamente leer, sino escudriñar, profundizar, estudiar. Es normal que una persona tenga el celular, en el celular la Biblia, pero yo creo de que para uno ya hacer devocional, ya en mi caso yo uso ya es una Biblia de estudio en mi casa. Tengo mi Biblia, tengo mi resaltador, mi cuadernito al lado para apuntar. Voy a estudiar. Como cuando uno va a una universidad o cuando uno va a estudiar en un técnico o en un colegio, voy a estudiar. Saco mi cuaderno porque voy a estudiar y voy a profundizar y voy a encontrar respuestas. Y en ese interés mío de querer encontrar respuestas, me encontré con dos libros muy buenos. Uno se llama El caso de la fe y el otro se llama La verdad de Cristo. Y comencé a leer libros, hay grandes hombres de Dios que han escrito referente a Cristo, a su obra, a lo que pasó, porque hay mucho debate en cuanto a nuestra fe y por eso el apóstol Pedro, dice que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa. Eso se llama apologética, presentar defensa del evangelio, de lo que creemos, de las convicciones que tenemos, porque hoy en día hay muchas creencias. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas sectas hay? ¿Cuántas filosofías humanas hay? Hoy en día mi esposa me contaba que el primer día que llegó a la clase en la universidad, lo primero que le dijo el profesor es: mire, si aquí hay gente que asiste a una iglesia, deje a su Dios afuera de este salón. Entonces lo que están transmitiendo en las universidades, en la calle, es puro humanismo, puras ideologías humanas que están basadas en el pecado. Pero nosotros tenemos que ir a la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces nos desboronamos cuando vienen los problemas. ¿Saben por qué? No porque los problemas sean tan grandes, sino porque nosotros estamos muy débiles. Entonces viene el golpe, viene la mala noticia, viene la aflicción, viene el dardo de Satanás. Recuerde que el diablo usa dardos, ¿no? Dardos. Y alguien daba un ejemplo de cómo en la jungla o en la selva los indígenas usan dardos para matar los animales. Entonces usan como un tipo de pitillo, y allí ellos usan como algo delgadito parecido a un alfiler, y en la puntica del alfiler toman un veneno que es producido por unas ranas venenosas en la jungla. Entonces toman las ranas, sacan el veneno, lo ponen allí en la puntica del alfiler y cogen ya el miquito que está por allá en el tope del árbol y tienen una puntería esos indígenas. Le pegó y el miquito está allá.
Pero el mijito no se da cuenta y al minuto, a los 2 minutos empieza a decir, ¡pum! Y ¡pum! Agarró la casa el indígena. Eso hace el diablo. El diablo te tira dardos y a usted le pegan y usted ni se dio cuenta. Pero sí comenzó el desánimo, la confusión. Comenzó la preocupación, la ansiedad, el temor, los miedos, las ideas, porque el diablo pone ideas. ¿Quién le pone la idea al que terminó suicidándose? Al que terminó matando a otro, al que terminó haciendo mal. ¿Quién le puso la idea? Satanás. Y Pablo dice, tengan mucho cuidado porque Satanás es el padre de la mentira. Y su mayor estrategia contra nosotros los humanos y los hijos de Dios es el engaño. Entonces no se dejen engañar, dice Pablo. Mire cómo hizo con Adán y Eva, los engañó. Ojo, no se dejen engañar. Y la realidad es que usted y yo vivimos en medio de una guerra cósmica entre la verdad y la mentira, donde en el mundo abunda la mentira. Y lo que va a determinar lo que somos es lo que creemos. Así es que lo peor en la vida es uno andar engañado. Imagínese usted comprar un celular en el centro. No, mire esto. Este celular tiene esto es de esta marca, y ¿cuánto vale? Mire, este celular vale 2 millones, pero usted me cayó bien, yo se lo voy a dejar en 1 millón de pesos. ¡Ah! ¿Tanto descuento? Y la persona, ¿verdad? Y tiene esto y lo otro, y bueno, espérele, ¿sí se acuerda de Echeverry? Como que me tumbaron, y entonces lo tumban y anda con su celular contento, celular que vale 2 millones de pesos, pero se lo dejaron en 1. Y anda contento y anda convencido, y por allá no le cogió señal, por allá no le funcionó, por allá se le apagó. Y un día se encontró en un almacén el mismo celular. ¿Y sabe cuánto valía? Dice que 300,000 pesos. Y ahí es cuando dice, Echeverry, como que me tumbaron. Hay mucha gente así en la vida. Anda engañada. Gente que pudiera ser próspera, andan pobres porque creyeron a las mentiras del diablo en cuanto a la pobreza. Gente llenas de temores, de miedos. Andan cohibidos, andan asustados. Y el temor tiene 3 efectos. El temor te acobarda. El temor te paraliza. Y el temor te impide avanzar. Es tremendo cómo el temor que produce el pecado viene a nuestras vidas a dañarnos y a destruirnos. Por lo tanto, algo que Dios nos alerta es, conoceréis la verdad. Y yo quiero animarle a eso, porque en medio del mundo en que estamos necesitamos caminar en la verdad. Pablo decía, yo camino por fe y no por vista. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. El libro que usted y yo tenemos ha sido atacado. Unos dicen que no es cierto, el otro dice que es retrógrado, el otro dice que eso es escrito por hombres. Claro, el diablo va a querer atacar la verdad. Pero allí es donde cada uno de nosotros debemos de ir a la palabra de Dios
Y cuando tú vas a la palabra de Dios, entonces Cristo se revela a tu vida. Porque ¿sabía usted que la Biblia de Génesis, Apocalipsis, habla de Jesús? Sí, de Génesis, Apocalipsis, desde Génesis capítulo 3, donde se habla de que nacerá de la simiente y dice que se pisoteará a la serpiente. Ya está hablando de Cristo y cada libro habla de Cristo, revela a Cristo. ¿Y por qué es tan importante conocer esa verdad? Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario te da derechos, privilegios y oportunidades para tú y yo salir adelante triunfantes en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice la palabra que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si usted estudia la palabra, se da cuenta que el sacrificio de Cristo fue un acto violento. Por eso algunos dicen que nosotros los cristianos tenemos una religión sangrienta. Y eso es verdad, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, ninguna otra religión, ninguna otra secta, movimiento tiene cruz, tiene sacrificio. Y cuando se habla del padecimiento de Cristo, Isaías capítulo 53, verso 7, dice la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Ahora, ¿por qué debía de haber un sacrificio? ¿Por qué tenía que haber sangre? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Nosotros, a causa del pecado, de las maldiciones, de las cosas malas que hizo el hombre, fue destituido de la gloria de Dios. Y con esto lo que le quiero decir es que Satanás y el pecado nos puso en una posición de derrota. Hay un mundo que no es el plan original de Dios. Un mundo lleno de desigualdad, de inequidad, un mundo lleno de pobreza, de escasez, de enfermedades, un mundo que está en pleito, en guerras, en conflictos, porque esa fue la condición en la que nos dejó el pecado. Cuando nosotros miramos atrás nuestras generaciones, y seguramente usted va a mirar y estudiar su árbol genealógico, usted va a comenzar a ver cantidad de maldiciones en sus generaciones. Sus padres, abuelos, tíos, tatarabuelos, bisabuelos, pobreza, miseria, brujería, alcoholismo, adulterio, maldiciones, pecado, divisiones en los hogares, no felicidad, no gozo, no paz, no prosperidad, no el diseño de Dios. Porque ahí es donde tenemos que entender, para llevarnos a la victoria, primero entender la posición en la que nos puso el pecado. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19, se habla de la posición en la que nos puso el pecado. La Biblia dice: maldita será la tierra por tu causa. Allí está el origen de todas las maldiciones. La consecuencia del pecado, maldición. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, del polvo eres y al polvo volverás. Ahora, estando nosotros en esa condición de pecado, la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Porque mientras no tengamos la libertad de Cristo, vamos a estar en opresión, en enfermedades, en pobreza, en problemas familiares, en vicios, en perturbación, en ataduras. Este mensaje es muy importante entenderlo, porque si hay una persona que está en esa condición, entonces necesita conocer la revelación de la verdad, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él se hizo humano para tomar la vocería del hombre, del ser humano. Por eso Dios se tenía que hacer hombre, porque un hombre la embarró, otro hombre tenía que redimir a la raza humana. Adán le dio la autoridad al diablo. Cristo, siendo hombre, tenía que quitársela, porque Dios le entregó la tierra al hombre. Y cuando yo entrego algo, ya le pertenece a él. Ahora Adán le da el derecho legal a Satanás para que entre y maldiga la tierra. Ahora Dios se tiene que hacer hombre, habitar entre nosotros, llevar el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario y quitarle toda la autoridad a Satanás. Y por eso muere en una cruz. Y cuando Jesús está clavado en una cruz, estamos viendo es al primer Adán muriendo por el castigo del pecado y pagando el precio por lo que él hizo. Pero Pablo, viendo a Cristo crucificado, porque recuerde que Pablo no fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Pablo surge unos años después de que Cristo ha resucitado y ascendido al cielo. No se habla de que Pablo vio a Jesús físicamente. Recuerde que el encuentro que Pablo tiene con Jesús es cuando va rumbo a Damasco, cae al piso y un rayo del cielo lo ilumina y le dice: Jesús, yo soy Jesús. Entonces toda la revelación que tuvo Pablo no fue porque caminó con él en la tierra como Pedro o como Juan, sino que ya fue una revelación que vino posterior, así como a usted y a mí nos llega hoy. Pero Pablo entendió la profundidad del misterio, porque el evangelio es un misterio. La palabra misterio significa algo oculto. El evangelio es un misterio que tiene que ser revelado. Mientras no haya revelación del misterio del evangelio, lo que hay es religiosidad. Pero allí es donde Dios viene a traer la revelación, y entonces Pablo entiende el poder de la cruz. Y ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso la Biblia habla del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Si miramos hacia atrás en nuestra historia de vida, si yo recibí a Cristo en mi corazón, si yo tenía 19 años, mi viejo hombre es el anterior a ese. Y entiendo de que ese hombre que llegó con un prontuario, un listado grandísimo de errores, de pecados, de fallas, de esto, ese viejo hombre no es el que determina lo que ahora yo soy. Ese viejo hombre quedó crucificado juntamente con Cristo. Por lo tanto, yo no tengo que vivir en pro del ayer, cargando culpas, recuerdos, ni mucho menos traumas. Por supuesto, a partir de la conversión empieza un proceso de restauración, pero ya no es usted el mismo. Somos
una nueva criatura. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, y algo que nos revela la verdad de Dios es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hasta que usted no entienda esa verdad revelada, usted va a vivir en pro de sus recuerdos, en pro del ayer. Porque algo no me funcionó ayer, no me va a funcionar mañana. Son traumas. Me va a volver a pasar. Mi vida no va a salir adelante. Yo salí de la pobreza, voy a ser pobre. En mi familia hay enfermedad. Entonces mis hijos van a ser enfermos. No hemos entendido la Biblia. Y allí es cuando Cristo viene y paga un precio muy alto. ¿Para qué? Para que no conozcamos la verdad. Entendamos algo: la sangre de Cristo nos redime. La sangre de Cristo lleva mi cautividad. La sangre de Cristo rompe la opresión. La palabra redimir o remisión, porque dice la Biblia que sin sangre no hay remisión. Esa palabra remisión significa libertad de la esclavitud o de la prisión. Remisión significa cancelar todo juicio, castigo o deuda. También remisión significa recibir perdón. Por eso toda persona necesita remisión porque ha pecado y ha sido condenada a un juicio eterno. Tiene una deuda espiritual que no puede ser cancelada de ninguna manera. Pero ahora en Jesucristo recibimos el perdón. Ahora en Jesucristo Él llevó todo mi pecado, toda mi maldición, y ahora en Jesucristo su victoria es mi victoria. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Y usted tiene que saberse esto de memoria. Primero, la sangre de Cristo me redime. Eso significa de que Él me ha rescatado, me sacó del gobierno de Satanás y me trasladó al gobierno de Dios. Eso es redención, es un rescate. Ya mi vida no le pertenece al enemigo. Quizás como seres humanos luchamos contra el pecado, seguimos cometiendo errores, pero ya mi naturaleza no es una naturaleza de pecado. Usted tira un cerdo en el barro y el cerdo es feliz porque es su naturaleza. Pero usted pone a un animalito como un gatico en el barro y él sale corriendo porque no es su naturaleza. Aunque el Hijo de Dios esté en un pecado, ya le va a afectar, ya lo rechaza y ya se siente redargüido. ¿Por qué? Porque ya no es su naturaleza. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo es que la sangre de Cristo nos ha santificado. Y santificar es un acto de pureza, de limpiarnos, de purificar nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones. Por eso cuando usted se sienta atacado por el enemigo, o cuando vengan pensamientos incorrectos, o cuando usted se vaya a sentir resbalar, o cuando viene el enemigo para atormentarlo, usted tiene que tomar autoridad y declarar: yo no tengo por qué estar atado a un pecado, yo no tengo por qué estar adicto a un vicio, porque la sangre de Cristo me ha redimido, me ha rescatado. Yo ya no le pertenezco a Satanás. Y usted va a ver, cuando usted declara esa verdad que ha sido revelada a su espíritu, algo espiritual se activa y usted comienza a ser libre de cosas, porque el diablo es un usurpador que usted tiene que echar fuera. Entonces, el decir que la sangre de Cristo me santifica es que Él me limpia de toda contaminación, de todo lo malo de ayer. Lo otro es que la sangre de Cristo, en tercer lugar, me justifica delante del Padre. Y esto es tan poderoso porque
me hace digno, me hace digno, me da acceso para yo presentarme delante del Padre como justo. Ahora el Padre ya no ve el pecado en mí, sino que ve a Cristo y su obra en mí. Y cuando yo entiendo esta verdad, levanto mi rostro y tengo la libertad para acercarme a Dios y pedirle cosas a Dios. Y lo cuarto es que la sangre de Cristo nos da esa victoria. En el libro de Apocalipsis dice la Biblia que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Ellos le han vencido ¿a quién? A Satanás. Usted no tiene por qué tenerle miedo al diablo. Y todo lo contrario a la verdad bíblica, rechácelo. Todo lo que Satanás quiera poner en su mente, en su corazón, que no sea correcto. Todo lo que el diablo quiera traer para engañarte, manipularte, hacerte creer cosas que no son la verdad de la palabra de Dios, debemos rechazarlo. Y si estamos en una condición difícil, por la palabra entiendo que esa condición es temporal, pasajera, porque la palabra de Dios se cumplirá en mi vida. Y si usted hoy está atravesando un día difícil, los días difíciles pasan. El apóstol Pablo dice que aprendamos a resistir el día malo y habiendo pasado, permanezcan firmes. Un día Pablo está con Silas, su discípulo, predicando. Y por predicar la palabra dice que los apresan y los meten a una cárcel en la ciudad de Éfeso. Y ellos están allá metidos en prisión. Y dice que era como ya la medianoche, la noche más oscura. Usted sabe que en la noche, entre más tarde y entre más comienza la 1, 2, 3, es donde más oscura se pone la noche. Dice Pablo y la Biblia que él comenzó a cantar salmos. Él comenzó a cantar himnos. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad del hombre viene por las circunstancias, pero el gozo viene por la confianza en Dios. A ti te hace feliz ver a tu hijo levantar un trofeo, pero a ti te da gozo en el corazón porque confías en Dios. Y Pablo, en medio de su crisis, de su prisión, de su momento difícil, allí surge el gran versículo donde dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque Pablo centraba su victoria en él. Nosotros no somos vencedores por lo que somos nosotros, o por nuestras fuerzas, o por nuestras capacidades, sino por nuestra fe. Y reitero, tú eres lo que crees. Y si yo conozco la verdad de la palabra, y si sé que Cristo es Dios y que Él resucitó de entre los muertos y que Él ya derrotó a Satanás, la Biblia dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, yo ya vencí, yo soy el ganador, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, los voy a proteger, los voy a guardar, los voy a levantar. Entonces esa palabra en mí genera confianza, y esa confianza genera un gozo interior. Por eso el libro de Habacuc dice: aunque no hayan animales en los corrales, aunque no haya alimento en la nevera, aunque no tenga un centavo en mi cuenta, aunque las cosas no estén saliendo bien, aunque me hayan despedido del empleo, aunque los negocios no estén fluyendo, aunque haya llegado una mala noticia por una enfermedad,
con todo yo me gozaré en el Señor y esperaré en Él. Confiaré en su palabra. Le quiero decir algo: su victoria es tu victoria. ¿Qué hizo Jesús? De una manera milagrosa, un día tomó unos panes y unos peces y los multiplicó. El otro día estábamos en un evento en la aldea de Emaús y habíamos llevado mercado y la comida como para 30 personas y nos llegaron 50. Y yo fui en oración porque la hermana de la cocina estaba preocupada y le dije: tranquila, tranquila, tranquila. Y otra dijo: Dios va a multiplicar esto. Y lloré y le dije: Señor, así como multiplicaste lo de ayer, los panes y los peces, multiplica esto. Y sabe algo, yo no sé qué pasó, pero todos comieron y quedaron llenísimos. Porque si hay alguien que come son los cristianos, y en especial los jóvenes. Eso hay que llevarles bultos de arroz allá a la aldea. Comieron todos, como dice el versículo, que repartieron los panes y los peces y sobró. Bien dice el libro de Deuteronomio: no comerás el pan con escasez. Ese es mi Dios. Ese tiene que ser tu Dios. Un día llamó a un paralítico y le dijo: levántate, y se levantó. Un día le dijo a un ciego, que era un ciego de nacimiento, y le untó barro en los ojos y escupió sobre él y lo sanó. Por eso dice la Biblia que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esa verdad bíblica te tiene que introducir a ti a una dimensión de fe donde pasan los milagros. Si Dios un día se le reveló a Pablo y le cayó una revelación del cielo que cayó al piso y lo dejó ciego, esa misma revelación puede venir sobre tu hijo, sobre tu hija. Porque todo lo que está escrito sigue vigente, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El problema del cristiano, ¿cuál es? O que desconoce esas verdades, o las conoce pero duda en su corazón. Y hay un versículo muy fuerte en Santiago. Dice: pida pero con fe, creyendo, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas que van y vienen. Dice: tal nunca recibirá nada de Dios. ¿Qué estamos creyendo hoy? ¿En derrota o en victoria? Y es tremendo porque cuando nosotros somos personas de fe y nos metemos con Dios, Dios nos traslada al futuro y nos hace entender muchas cosas. Y hoy más que nunca necesitamos que los versículos que leemos resalten en nuestras vidas y nos hagan entender cosas. Porque una persona que conoce Biblia y que lee Biblia no debería cogerle estas cosas por sorpresa, no debería estar desboronándose, no debería estar afligido, no debería estar desesperado, porque ya Jesús nos advirtió que vendrían. Mateo 24 dice: y la maldad aumentará. Y Pablo le dice a Timoteo: y vendrán tiempos peligrosos.
Pero también dice, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿En cuál verdad vamos a caminar nosotros? ¿En cuál verdad? Porque la victoria de Cristo es nuestra verdad. Yo soy lo que soy por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y cuando Cristo aparece, luego de resucitar a sus discípulos, les habló de una vida de reino. No solo les habló de superar el ayer, los pecados, los errores, los traumas, sino que en Hechos 1:3 dice, y se les presentó hablándoles del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Escúcheme bien esto. El reino de Dios es un mundo paralelo al terrenal. Es decir, nosotros los seres humanos nos movemos en esta sociedad, vivimos en un barrio, en una casa, nos movemos entre las personas. Pero cuando usted entra a tener una vida de reino, usted entra a tener una vida paralela a la que vive el resto del mundo. Haga de cuenta allá en Israel. ¿Usted recuerda cuando viene Moisés y comienzan a venir las 10 plagas? Las 10 plagas para los egipcios fueron juicio de Dios. Y el juicio trajo que arruinaron las cosechas, no tenían que tomar, no podían dormir, estaban desesperados. La 10ª plaga, murieron las personas. Hubo escasez, hubo ruina, hubo esto, hubo lo otro. Pero Israel estaba en un mundo paralelo. ¿Se acuerda usted? Ninguno de los juicios de las 10 plagas cayeron sobre ellos. Estaban ubicados en un territorio que se llamaba Gosén. Era un sector de Egipto, y ahí estaban ellos ubicados. Un montón de gente, porque dice la Biblia que salieron más de 600,000 hombres. Súmele las mujeres, los niños. Algunos dicen que eran como 2 millones de personas. Casi Cali tiene 2.700.000. O sea que era mucha gente. Y entonces todas las plagas, ¡prum!, sobre Egipto, sobre los egipcios. Pero a Israel no le caía nada. Y cuando vino el espíritu de muerte, pasó sobre los egipcios, comenzó a matar. Pero cuando llegaban y ese espíritu quiso entrar como a Gosén, ¿sabe Moisés qué les dice a ellos? Tomen la sangre del Cordero de Dios. Es una simbología de Cristo, y espárzanla en la puerta, porque a causa de la sangre del Cordero nada tocará sus moradas. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Eso es el reino de Dios, es tener una vida paralela. O sea, yo estoy en otro nivel. Mientras la gente anda angustiada, quejándose, en ruinas, yo me muevo en otro nivel de confianza, de fe, de esperanza, de convicción. Yo agrado al Rey. Él es la fuente de mi bendición. Él es mi protector. Él me guarda, Él me bendice, Él me protege. Él está conmigo. Pero tengo que estar allá en Gosén. Imagínense en ese tiempo un israelita por allá descarriado, como hay muchas ovejitas por ahí, por allá dando vueltas, y en un burdel de Egipto, allá le caía la plaga. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, no temeré. Aunque venga contra mí a mi diestra, no me tocarán, dice la palabra.
Ese es el reino que Dios tiene para nosotros. Y esa es la fe que tenemos que desarrollar los creyentes. Una fe genuina, una fe poderosa y una vida de reino basada en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Él cayó para que tú te levantaras. Él fue atado para que tú fueras libre. Él murió para darte vida. Él fue latigado y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Él llevó una corona de espinas para que su sangre cayera al piso y aquella tierra que fue maldita a causa del pecado ahora fuera redimida a causa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él está sentado en un trono. Él es el gran yo soy, el Dios poderoso, el Dios fuerte, el Dios soberano. Él es nuestro Dios y Él está contigo. Él está contigo y te dará la victoria. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.